aleluya, con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte vencedor, aleluya. Pronto vamos sin cesar, aleluya. Tus loores a cantar, aleluya. Jesús ha resucitado. Bueno, nos toca leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Dejamos ahí un rato la música. Y leemos capítulo 20 del Evangelio San Juan. Ya dijimos que Juan es autor de su libro, autor de la primera carta que lleva su nombre, la segunda carta que lleva su nombre, la tercera carta que lleva su nombre, el libro de Apocalipsis o Revelación. Juan escribió para que tú y yo conozcamos que solo Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es su testimonio de Juan el Bautista. Solo Jesucristo es el buen pastor, el único camino a la salvación. Es la vida, es la verdad. Él es todo. Él dio su vida por nosotros. En el capítulo 19 vimos el juicio de Jesús, su crucifixión, la actitud de Pilato, que no encontró mal alguno a Jesús. Jesús seguirá siendo inocente. Él se hizo pecado por ti y por mí. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él guió su muerte. Y luego también vimos los alguaciles y los religiosos gritando
crucifícale, crucifícale. Y la otra enseñanza que Jesús dijo, consumado es. Todo está terminado, no hay nada que hacer, pues tu culpa lo llevó en la cruz del Calvario, mi culpa, mi pecado lo llevó en la cruz del Calvario. Ahora nos toca leer capítulo 20. El capítulo 20 con sus 31 versos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 20. Hay gozo, hay alegría. Al leer este capítulo, Juan está transmitiendo su amor, su gozo, su satisfacción. Esos miedos, esos temores, como que se le fueron. Ver a su Señor. Jesús había dicho que va a resucitar y pues resucitó. Ahí está el testimonio de las personas, sus discípulos que fueron a la tumba y la encontraron vacía. La tumba de Jesús vacía. Y Jesús visitándoles en el lugar donde se reunían, escondidos de miedo de los judíos. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Lo repite como 3 veces. Y Jesús ahí mostrándose que cumplió su palabra. Y regresa. Bueno, entonces saquemos 2 enseñanzas, pero tiene que quedar estas enseñanzas en tu vida y mi vida. Y que pueda haber esa credulidad de contar a otros, de enseñar a otros, de mostrarles a otros que Jesús de Nazaret es real, es verdad, como lo está escribiendo Juan, el discípulo amado, como dio testimonio Juan el Bautista. Pero hubo un momento que Juan el Bautista tuvo duda. Pero Jesús, siempre fortaleciendo la fe, le fortaleció la fe a Juan el Bautista antes de ser decapitado. Entonces, 2 enseñanzas. Jesús ya resucitó. La tumba ya está vacía. Y María Magdalena va corriendo. Ella le indican que vaya a correr a dar aviso a los discípulos, a contar que Jesús ha resucitado. Jesús resucitó. Entonces, la enseñanza, hay muchísimas enseñanzas, pero una de ellas, qué privilegio de María Magdalena. Qué privilegio de María Magdalena, una mujer marginada, despreciada por la sociedad, redimida por Jesús de Nazaret. La convirtió en su discípula y en su seguidora, en su predicadora. Qué genial, qué excelente. Dios te ama a ti, a mí y a todos los que quieran seguir a Cristo, aceptar a Cristo, aceptar. Entonces está María Magdalena. El verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué privilegio, qué gozo, qué alegría, ¿no? En el verso 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas
las noticias nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué gozo, qué alegría. Juan, el escritor, resalta el testimonio de esta mujer, María Magdalena. Y cómo Jesús le dice, anda, le envía para que dé testimonio, para que cuente que Él está vivo y que va a ir al Padre, al Dios y Dios de ellos también, Dios tuyo, Dios mío. No voy a hablar en este momento, no voy a resaltar la incredulidad de Tomás, porque muchos hoy en día son o hemos sido o seguimos siendo como Tomás, incrédulos. Si no vemos, no creemos. No voy a resaltar eso. Eso lo puedes tú leer y leer. Voy a resaltar el verso 31 del capítulo 20. 31, que lo tengo con lapicero marcado acá. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo voy a volver a remarcar con este resaltador. En el verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan, testigo ocular, que caminó con Jesús, lloró con Jesús, comió con Jesús, estuvo ahí cuando lo arrestaron, estuvo ahí cuando lo llevaron con la corona de espinas, estuvo ahí en todo el proceso del camino con la cruz al monte de la calavera, estuvo ahí con María, la madre de Jesús, estuvo ahí. Y pues Él está escribiendo para que tú y yo creamos que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, que creamos en su nombre, en Él. Y dice que estas cosas, el 31 de nuevo, en el 30 habla que no están escritas muchas otras señales. Pero, hay un pero, el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este día, que es el 20 de enero del 2021, por el Facebook, acabo de enterarme de un hermano que conocí en la Alianza de Barcelona, Carlos Ramírez, que pasó a la presencia de Dios. Lo conocí. Tengo algunas fotos. Tuve el gozo de verlo recibirnos en el Raval. Él tenía las llaves. El de ayudarnos a colocar las sillas, las bancas. El de ayudar en servir la comida para las personas que van ahí a recibir alimento, el espiritual y también el físico. Carlos ya está en los brazos de su maestro, Jesús de Nazaret. Mis condolencias, Iglesia Alianza de Barcelona, mis condolencias a Lilian, su hija, porque a ella más lo conocí, a todos sus familiares,
pues Él ya cumplió su trabajo aquí en la tierra. Nosotros seguimos dando testimonio, como Juan nos dejó este escrito, guiado por el Espíritu de Dios, para que Jesús sea conocido, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tú y yo creamos. Tú que estás con dudas, cree como un niño que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tengas vida en su nombre. Vida, vida eterna, vida en su nombre. Al inicio puse la canción de Resucitó, y es una canción que lo compuso un evangélico, un evangélico lo compuso dando seguridad, porque tenía confianza que Jesús ha resucitado. No porque lo vio, sino por fe. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Está en el verso 29 del capítulo 20. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dichosos los que no vieron y creyeron. Nosotros, por fe, porque no lo hemos visto. Juan, el discípulo amado, él vio, oyó, estuvo ahí, y él escribe. Y lo escribió para que tú y yo sigamos a Cristo, el Hijo de Dios. Y que, como Magdalena, María Magdalena, sigamos contando que Jesucristo ha resucitado y vive, y que la tumba quedó vacía. Capítulo 20 del libro San Juan. Quiero que puedas apropiarte. Haz lo tuyo. No porque la hermana Vinda te está hablando o la profesora Vinda te está hablando. No. Porque el Espíritu de Dios que guió a Juan a escribir su libro está presente y quiere que lo reconozcas a Jesucristo como tu Dios, como tu Señor y tu Salvador. Hazlo, acéptalo, recíbelo. Esas dudas, esos temores, que se vean a un costado. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Resaltamos la enseñanza que nos está dando Juan en su libro, la actitud correcta de María Magdalena, el de buscar a su Señor, a su Maestro. Y Jesús mostrándose a ella y enviándolo que vaya a dar testimonio, que cuente las noticias, las buenas noticias que Él ha resucitado y que va a ir al Padre y el Padre de ellos, que va a ir a Dios, que es vuestro Dios, a contar. Y lo que resalta Juan en el 31, que estas cosas Él ha escrito o están escritas
para que creamos en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Vida. Vida, porque Él es vida. Jesús es vida. Ha resucitado. El Señor resucitó. Aleluya. Él resucitó. Y regresa. Lee tu Biblia. Sigue leyendo. Relee, no te canses de leer y compartir a otros. Te dejo. Dios te bendiga. Sé compartidor de las buenas noticias de Jesús. Es tiempo de seguir anunciando las buenas noticias ante estas malas noticias que vivimos de la epidemia COVID-19. Y de todos los días, las noticias, muertes, asesinatos, traición, violación, robos, atropellos, explotación, es de todos los días, pan de cada día. Pero las buenas noticias, las eternas, que nadie te va a quitar, nadie me lo va a quitar. Creer en Cristo, seguir a Cristo, hablar de Cristo. Hazlo. Dios te bendiga. Un abrazo.